Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Vamos de inmediato con los titulares de esta jornada. Nueva polémica en el Partido por la Democracia tras los dichos de la cuarta vicepresidenta de la colectividad en contra de la ministra Carolina Toá. Paz Suárez se refirió en duros términos a la jefa de gabinete recordando el caso SQM. Desde el PPD rechazaron sus palabras y anunciaron que será llevada al Tribunal Supremo. El Banco Central defendió su decisión de activar el requerimiento de capital contracíclico por primera vez. La medida en concreto exigirá a los bancos aumentar su capital en cerca de 1.500 millones de dólares ante posibles crisis externas. La presidenta del ente emisor, Rosana Costa, aseguró que este incremento tendrá efectos acotados en los créditos. Un gigantesco incendio destruyó dependencias de la PDI ubicadas en la comuna de San Miguel. El siniestro, que dejó 2 personas lesionadas, se habría originado por un cortocircuito en el techo del recinto. A los 83 años murió la cantante estadounidense Tina Turner. La artista, conocida como la reina del rock and roll, falleció en su casa ubicada en Suiza luego de batallar con una larga enfermedad y diversos problemas de salud. Todo esto y muchísimo más, porque aquí comienza CNN Prime. Hoy vamos a comenzar con lo que está sucediendo en estos momentos en los hospitales. Daniela González, época justamente de invierno, crisis también que se van produciendo, mayores requerimientos a lo menos a raíz de las enfermedades respiratorias que son variadas y sobre todo inciden más fuertemente en la población de mayor riesgo, los más pequeñitos, también los adultos mayores. ¿Cómo estás monitoreando y qué está ocurriendo con este reforzamiento de la red asistencial? Porque hay muchos virus circulando, Daniela. Sí, ¿cómo estás, Mónica? Buenas noches. Evidentemente, cuando llega el frío y se avecina el invierno, comienza a haber más preocupación, principalmente por las hospitalizaciones, asociadas principalmente a los menores de edad. Hoy día las autoridades del Ministerio de Salud hicieron un balance donde señalan que la red asistencial está preparada para enfrentar un aumento de hospitalizaciones. Sin embargo, ya se ha visto un incremento importante de virus respiratorios que están circulando y que están afectando principalmente a los niños y a las niñas menores de 4 años. El virus que más preocupa es el sincicial, que ha tenido un aumento en la última semana de más de un 46%. Por ende, ese incremento tan importante es lo que está preocupando hoy día mayor preocupación. Sin embargo, si hablamos en un nivel global, los virus respiratorios también se han incrementado en positividad. La cantidad de personas infectadas por cada 100.000 habitantes y lamentablemente son más niños, pensando en que es una época en que ellos acceden al colegio, tienen más relación con otros niños y se van contagiando estos virus de forma fácil. Sin embargo, lo que hoy día señalaban las autoridades es que la red hospitalaria está facultada para poder recibir mayor cantidad de hospitalizaciones. Sin embargo, la idea es poder evitar que los niños lleguen a tener cuadros más graves asociados a estas enfermedades respiratorias. COVID-19 ya lo conocemos en profundidad, sin embargo, hay muchos más virus que circulan. El sincicial, que es el que ha tenido un incremento mayor a los otros, pero la influenza también es un virus respiratorio que suele aumentar en esta época. Así que el llamado, por cierto, es a seguir cuidando a los niños principalmente y a los adultos mayores, la población de riesgo, básicamente. Revisemos parte del balance que entregaron las autoridades en horas de esta tarde, señalando cómo está preparada la red y también cuál es la situación actual de los virus respiratorios en nuestro país. Este aumento del alza de la circulación viral hemos visto que se ha sostenido, ha continuado en aumento hasta la fecha, con un aumento más pronunciado en las últimas 4 semanas, y eso lo que significa es que estamos actualmente con una mayor circulación viral en comparación tanto con esta misma fecha el año pasado, como también en comparación con los años prepandémicos. El año pasado se registraron 1.026 casos de virus respiratorios, mientras que este año se reportaron 2.296 casos totales. Los principales virus que circulan actualmente corresponden a virus respiratorio sincicial, con un 46% de los casos positivos, seguido por influenza con un 30% de los casos positivos y luego de adenovirus con un 10% de los casos.
El gobierno de Chile ha hecho grandes esfuerzos para poner a disposición de toda la comunidad, en todo el territorio, de vacunas para el COVID, para la influenza, en todos los puntos de vacunación a lo largo del país. Y gracias a ese esfuerzo hemos logrado ya superar los 3.2 millones de administraciones de vacuna bivalente, y particularmente la población meta, que es la población superior a 60 años, ya tenemos un 54% de cobertura. Respecto a la vacunación influenza, ya tenemos a 5.3 millones de personas vacunadas, protegidas, y tenemos el 60% de cobertura promedio de los grupos de riesgo cubiertos. Claro, sin embargo, todavía falta que la gente comience a vacunarse ya más en masa contra la influenza principalmente, sobre todo pensando en que los virus respiratorios tienen una alta contagiosidad entre niños principalmente, y además lo que llama la atención y lo que más preocupa es que si se compara el año 2023 con años prepandemia, hoy día hay más circulación que en el año 2019. Eso se puede ver y apreciar en muchos factores, pero es uno de los puntos que preocupa principalmente a las autoridades del Ministerio de Salud. Hoy día, por ejemplo, señalaban que la situación de las urgencias es mucho más alta si la comparamos con años anteriores, y en solo una semana se ha visto un aumento de 15,4% en urgencias pediátricas principalmente. Hoy día las camas complejas infantiles están ocupadas en un 90% en nuestro país. Hay camas disponibles, muchas, más de 550. Sin embargo, el número refleja lo complejo que es el aumento de circulación de virus respiratorios en esta época. El llamado principal es a seguir vacunándose, principalmente con esta estrategia de vacúnate con la dupla, que es la estrategia que hacía nombrado el Ministerio de Salud, a vacunarse contra el COVID-19 y también contra la influenza, intentar estar lo más inmunizados posible, entendiendo más bien que ahora ya se siente el frío, pero que va a llegar mucho más el invierno, y la idea es poder tenerlo más protegidos, principalmente a los niños, a los adultos mayores y también a la población de riesgo, Mónica. Muchísimas gracias, Daniela, por toda la información. Es un tema súper relevante que vamos a seguir profundizando, como tú sabes, aquí en CNN Prime. Que estés muy bien, buenas noches. Tú nos avisas cualquier cambio, cualquier información que sea necesario seguir reportando. Nos vemos, chao, buenas noches. Bueno, y se los decía, queremos seguir conversando sobre este tema y para eso estamos junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica. Un gusto estar aquí en CNN Prime. A ver, lo primero, si tuviera que hacer un diagnóstico, ¿cuál es el grado de ocupación de camas críticas, que es algo que preocupa mucho, evidentemente? Y después podemos hablar también del incremento en las urgencias, de lo cual ya nos reportaba Daniela. Bueno, efectivamente, el estado de situación que tenemos hoy en día es que hemos tenido un aumento paulatino desde hace unas 6 semanas de las consultas de urgencia, y en las últimas par de semanas hemos tenido un aumento considerable en las hospitalizaciones, principalmente en niños menores de 5 años y sobre todo menos de un año. La última semana, solamente la última semana, aumentó el número de hospitalizaciones en un 15%, que es bastante, y esto se debe principalmente al aumento de la circulación del virus respiratorio sincicial, que es un virus que principalmente afecta a los niños más pequeños en la casa y que genera esta bronconeumonía, bronquiolitis, que requiere hospitalización y ventilación mecánica. Esto principalmente en Concepción, en la región del Biobío, en la región de la Araucanía, y está partiendo aquí también en la región metropolitana. Por eso hemos estado monitoreando y hemos desplegado la campaña de invierno para reforzar los servicios de urgencia, la complejización de camas y también los otros servicios como hospitalización domiciliaria y laboratorios. Las camas complejas están ocupadas en un 90%. ¿Esto es un promedio entre el sistema público y privado o estamos hablando del sistema público? Esto es el sistema público, el 90% de ocupación de camas, pero también el privado está con una alta ocupación. ¿Qué nivel más o menos está? Aproximadamente similar. En ambos sistemas también 90%. Un 90% de ocupación. ¿Qué tan crítico es que quede un 10%? Porque normalmente a uno le suena muy crítico, pero en comparación con otros años, por ejemplo, el año pasado, ¿en qué nivel estábamos? Bueno, el año pasado, a ver, este año partió antes, tenemos un desplazamiento de aproximadamente 2 semanas, se ha adelantado este aumento de hospitalizaciones, pero llegamos a tener un 93% de ocupación, 95% el año pasado, pero en el momento más crítico. En el momento más crítico. Hoy día nosotros todavía tenemos capacidad para crecer en la red asistencial. Tenemos aproximadamente estimado que vamos a crecer en 200 camas adicionales las siguientes semanas por complejización de camas básicas a cuidados medios y a camas críticas. Subsecretario, si fuera necesario, ¿podría darse un
escenario, si es que llegáramos al peor escenario, porque obviamente que me imagino que siempre hay que estar preparado para lo peor. Si fuera necesario integrar sistemas, ¿eso es posible como lo vimos en el COVID? Bueno, efectivamente hay que recordar que estamos en alerta sanitaria, por lo tanto todavía la Subsecretaría del Ministerio de Salud tiene las facultades y estamos actuando como red integrada público-privada. Y es por eso, por ejemplo, que hoy día tenemos reuniones periódicas con clínicas, las distintas clínicas con el sistema privado, y le hemos instruido aumentar la capacidad también del sistema privado, así como lo estamos haciendo en el sistema público. No es, en el fondo, no es una petición, sino que ustedes pueden dar la instrucción al sistema privado que se reconviertan camas. Así es. Y lo han hecho. Y lo hemos hecho. De hecho, ya tuvimos reuniones y estamos instruyendo este aumento porque las próximas semanas, durante junio, llegando a la 1 de julio, vamos a tener un aumento importante en las hospitalizaciones, dados los modelos matemáticos y de demanda que estamos teniendo en estos momentos. Este año las vacaciones de invierno fueron diseñadas un poco antes, justamente previendo, entre otros, estos factores. La pregunta es, ¿adelantar aún más, tomar alguna medida, serviría o ya a estas alturas no sirve? Bueno, efectivamente nosotros analizamos la experiencia del año pasado, en donde se decidió junto con el Ministerio de Educación programar las vacaciones este año una semana antes, es decir, partir la primera semana de julio, porque consideramos que dado el comportamiento vamos a tener una alta demanda para esa fecha y con la entrada de las vacaciones va a disminuir en algo la demanda asistencial. En estos momentos siguen esa proyección y todavía quedan recursos por seguir convirtiendo. Es decir, usted diría que no es necesario a esta altura, no es necesario adelantar aún más las vacaciones de lo que ya se planificó a principios de año, digamos. Sí, a esta altura estamos lejos de ese escenario que tuvimos el año pasado. Todavía queda complejización de camas, redestinar recursos de pabellones y para poder complejizar y aumentar la capacidad para poder atender a todos los pacientes. ¿Qué se le puede pedir a los chilenos y a las chilenas? ¿Qué podemos hacer nosotros también? Y se lo pregunto porque quienes hemos tenido hijos inmunodeprimidos sabemos que todos juntos podemos crear de alguna manera vacunándonos una especie de burbuja de inmunidad. No basta con que una persona en la casa o el niño solamente o el de la tercera edad se vacune. ¿Qué llamado le hace usted a los chilenos y las chilenas? ¿En qué podemos nosotros aportar? Bueno, el llamado que hacemos como Ministerio de Salud, y bueno, siendo papá, ¿no? Sí. Es primero a mantener la vacunación al día. Hoy día es la medida más efectiva, segura de disminuir los riesgos de enfermar gravemente contra el COVID-19 y contra influenza. Ya, pero no solamente los niños, todos en la casa. Exactamente, en la casa, sobre todo el personal de mayor riesgo, que estamos hablando de personas mayores, personas inmunodeprimidas, con enfermedades crónicas y los niños en la casa. Ahora, además de eso, tenemos otras medidas, como por ejemplo la ventilación de espacio, el uso de mascarillas. Cuando alguien en la casa esté resfriado, usar mascarilla, eso también previene. Y en el transporte público, etcétera. Y una cosa muy importante, que cuando los hijos o los niños están resfriados, tienen síntomas respiratorios, evitar en lo posible enviarlos al colegio, porque así evitamos y cortamos esta cadena de transmisión que se produce. Yo entiendo eso, lo que pasa es que muchos papás también y mamás son resistentes a aquello porque han perdido tantas clases con la pandemia también, que evidentemente intentan que no, pero claro, cuando hay contagio y en el fondo van a producirle un daño sin quererlo a otros compañeros, obviamente que se entiende lo que usted nos mencionaba. Quiero llevarlo a otro tema. Antes, ¿está bajo el nivel de vacunación en comparación con otros años? Bueno, hoy día tenemos un porcentaje de vacunación de alrededor del 60% contra influenza y para los grupos de mayor riesgo con el COVID-19 de alrededor con vacunación bivalente del 54%. ¿Y la influenza cómo anda en comparación con otros años? Pues usted me dice 60% y como uno no maneja las cifras no sabe. Vamos muy similar a la tasa de vacunación que tuvimos el año pasado, pero todavía estamos a tiempo, sobre todo las personas de mayor riesgo, mayores de 60 años. Pero vamos bajo, o sea que han llamado atención ahí a las personas. Todavía estamos a tiempo, todavía tenemos una población que se puede beneficiar de esta vacuna y el llamado que estamos haciendo. Hoy día tenemos desplegado más de 1.400 puntos de vacunación en todo el país y se están haciendo operativos. ¿No les faltará información? ¿No habrá alguna autocrítica que hacerse desde el Ministerio también? ¿Por qué anda más lento la vacunación? Bueno, efectivamente, y por eso estamos aquí, ¿no? Para comunicar y sobre todo, ya que estamos en pleno invierno y con el alza de la enfermedad respiratoria, es el momento que las personas se pongan al día con vacunación. Ya, eso está bien, nosotros felices de que las pantallas en Chile puedan servir para informar, pero ¿hay una autocrítica ahí? ¿Les falta información respecto al tema de vacunación? Bueno, si tuviéramos que hacer alguna... hoy día el escenario es distinto con respecto a la vacunación. Estamos con una tasa de vacunación bastante superior a años prepandémicos de influenza, pero nos gustaría ir más allá. Por eso, como Ministerio de Salud, esta semana lanzamos un spot con respecto a la campaña de invierno para reforzar con más fuerza todavía la campaña de vacunación. Estamos altos
en la influenza en comparación con épocas prepandémicas, pero en comparación con la pandemia está más floja la cosa. Comparación es que, claro, antes el escenario era distinto el escenario, teníamos un pase de movilidad que era un gran incentivo para que la población concurriera a vacunarse. Sí, pero no para influenza, hoy día es distinto. Ahora, con respecto a la vacunación de influenza, como te digo, el año pasado tuvimos tasas muy similares de vacunación y hoy día tengo que destacar, por ejemplo, la vacunación en escolares, que está bastante alta, 75%, pero por sobre todo felicitar también a los educadores de párvulo y a los profesores, que hoy día tenemos un 90%, sobre el 90% de vacunación de influenza para ese grupo que es tan necesario. Dos temas para que no se nos queden en el tintero. Hay usuarios que han denunciado un colapso de atención en el hospital Ezequiel González Cortés de San Miguel. ¿Cómo están reforzando las atenciones de urgencia? Hablemos de ese caso y además cómo está en general, porque ya hablábamos de las camas críticas, los servicios de urgencia. Subsecretario, ir hoy día a un servicio de urgencia público muchas veces es no por el personal que se saca la mugre trabajando, pero para el usuario. Es muchas veces indigno tener que estar esperando horas y horas por una atención. ¿Cómo ven ustedes ese tema? Bueno, nosotros hemos estado planificando esta campaña de invierno desde principio de año. Y en este sentido hemos entregado recursos adicionales a los hospitales, 37.000 millones de pesos, para complejización de camas, pero también para refuerzos de los servicios de urgencia hospitalarios. ¿Qué tan crítica es la situación, subsecretario, en las urgencias? Además de eso, hemos destinado recursos para fortalecer laboratorios y ser más resolutivos, pero también quiero destacar algo. No solamente existen las urgencias hospitalarias, también tenemos urgencias a nivel de la atención primaria. Y en eso hoy día hacemos un llamado para que la gente use correctamente la red asistencial, porque hemos reforzado más de 20.000 millones de pesos para reforzar la atención primaria y la urgencia. Hoy día atiende la mayoría de la urgencia. ¿A usted le gustaría ser un paciente que tiene que ir a una urgencia en un hospital público? Yo he trabajado en hospitales públicos desde que egresé, conozco la realidad, pero en general ¿a usted le gustaría ser paciente que va a una urgencia? He sido paciente, he llevado a mi hijo, he atendido. ¿Usted se atiende en el sistema público? Yo soy FONASA. ¿Usted es FONASA y su familia se atiende en FONASA? Sí, en general, sí. Perdón, ¿se atiende en el sistema público o privado con libre elección? No, nosotros atendemos FONASA, yo trabajo en hospitales públicos, en el Sótero del Río. O sea, para no confundir a la gente, FONASA es el seguro y luego uno puede, estando en FONASA, atenderse con libre elección en clínicas o en el sistema público. Mi pregunta es, ¿usted se atiende en sistema público o privado? Por supuesto. Mira, yo creo que lo importante en esto hoy día es hacer el llamado. Yo soy FONASA, yo quiero decir, y nos atendemos en el sistema público. Es que es súper importante eso. Y cuando usted va ahí, ¿le parece que es razonable el tiempo de espera cuando va a un hospital público? Yo creo que lo importante hoy día es reforzar, porque hoy nuestro sistema de salud, el sistema de salud está organizado de la siguiente manera. Nosotros tenemos urgencias más cercanas a los territorios que tienen menos tiempos de espera para las personas, que son más resolutivas, que tienen imaginología. Y hoy día la recomendación que hacemos a esas personas es que vayan a su centro de alta resolutividad, a su SAPU, que hoy día están funcionando y están reforzados. ¿Usted me está diciendo que si la gente usara bien el sistema, no habrían esperas en las urgencias? En las urgencias, en la atención primaria, tienen menos tiempo de respuesta que los hospitales. Por eso el correcto uso de la red va a mejorar la experiencia de las personas. No va a eliminar del todo las esperas excesivas. Y en el caso necesario, que requiera un traslado a un hospital de mayor complejidad, porque requiere una hospitalización, lo va a hacer el servicio de atención primaria más cercano. Yo creo que es súper importante lo que estoy diciendo, porque hoy día hemos visto, el año pasado tuvimos 2 millones más de consultas en las urgencias del país, principalmente en la atención primaria. Se ha hecho una inversión muy importante para fortalecer con exámenes, con laboratorios, con imagenología, y le hemos entregado recursos para que contraten más médicos en la atención primaria, que hoy día está absorbiendo la mayor cantidad de consultas. Entonces, ¿qué le decimos a las personas? Que ante cualquier síntoma respiratorio, prefiera, porque son menores tiempos de respuesta. Y en el caso que sea necesario trasladar, va a ser derivado al hospital, en el cual se va a atender como prioridad, porque el sistema de salud tiene que atender. Primero existe algo que se llama triage, que es un sistema en donde se evalúan a los pacientes y se priorizan. Los pacientes más graves se atienden antes. Sí, es súper importante porque se hace esa priorización. Obviamente el que está peor tiene que ir primero en la fila, evidentemente. Quisiera cerrar con una pregunta que no tiene que ver con el tema hospitalario del invierno. Usted dijo en algún momento que no querían que se eliminaran a las ISAPRES, que no es el plan original, de hecho, del gobierno. Entonces, en medio de la crisis actual de las ISAPRES, ¿por qué se lo pregunto a usted como subsecretario de redes? Se lo pregunto porque evidentemente los prestadores privados son súper importantes. Los prestadores privados, y están las ISAPRES, que son las aseguradoras, pero los prestadores privados dependen también y están relacionadas su suerte de alguna manera a las ISAPRES por las deudas que hay, usted bien lo sabe.
y ustedes siempre han dicho que se necesitan a los prestadores privados, a las clínicas, laboratorios. ¿Usted cree que realmente no va a colapsar el sistema? Porque hoy día, cuando las personas en sus casas piensan, sea FONASA, sea DISAPRE, necesito ir a una clínica o tener una rápida resolución, ¿usted cree que el sistema va a colapsar? Y le pregunto también si usted sigue pensando que es posible una reforma al sistema de salud como la pensó en un principio este programa de este gobierno. Bueno, primero decir que la situación de la ISAPRE, el Ejecutivo ha ingresado un proyecto de ley que lo que hace es dar facultad a la superintendencia con el objetivo de poder aplicar lo que la Corte Suprema ha dictaminado, ¿no?, con respecto a estos cobros que estaban fuera de la Constitución. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos avanzando en eso y se está discutiendo. Ahora, yo quiero también contextualizar, porque han pasado en el tiempo que hay ISAPRES que han caído en insolvencia y que de alguna manera la superintendencia tiene facultades para poder intervenirlas, administrarlas, y eso ha pasado. Y el sistema no ha colapsado. Entonces eso yo quiero descartarlo. O sea, quiero decir que hoy día se están haciendo el esfuerzo para aplicar este fallo de una manera, de mejor manera, y también contextualizar que esto ya ha pasado en algunas ocasiones con alguna ISAPRE, como que pasó más bien hace un tiempo, y no significó un aumento de la atención en el sistema público necesariamente. Pues tú me estás diciendo que si colapsan las ISAPRES, ¿no colapsa el sistema? Yo diría que hoy día las ISAPRES tienen que hacer su ajuste a lo que se dictaminó la ley. Con este proyecto que se está mandando al Ejecutivo y que se está discutiendo en el Parlamento, se van a dar las atribuciones para que se pueda aplicar de mejor manera, dando estabilidad al sistema. Le pateó el córner. ¿Y sueñan todavía con la reforma del sistema de salud? Bueno, estamos trabajando efectivamente en avanzar hacia la creación de un sistema más universal. Parte de la reforma ha sido el trabajo que se ha hecho con el copago cero, que ha sido muy importante porque hoy día el gobierno de Chile y el presidente Boric, a través de esta política, hizo que el sistema público atendiera gratuitamente al 100% de las personas. ¿Se mantiene en pie el programa original de hacer un seguro único de salud, sí o no, subsecretario, para cerrar? Se está trabajando, hay una comité de reformas que está avanzando en eso, en la propuesta, y generar los incentivos. Por ahora se está discutiendo ese tema con respecto a la ISAPRE, pero el comité de reforma, por supuesto, que sigue trabajando en la medida de lo posible, en las condiciones necesarias para poder ir avanzando a la creación de un sistema universal de salud que garantice el derecho a la salud a todos los chilenos. Subsecretario, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias. Bueno, y un incendio ocurrió durante la mañana este miércoles en el cuartel de la PDI de San Miguel. El siniestro se habría originado debido a un cortocircuito en el entretecho debido a reparaciones en el edificio. De ello nos cuenta la nota de Valentina Nieto. Está incontrolable. El humo era visible a varias cuadras de distancia. Completamente destruido. Así quedó el cuartel de la Policía de Investigaciones de San Miguel durante la mañana de este miércoles, luego que un incendio consumiera gran parte del inmueble. Bueno, al momento de recibir la alarma, alrededor de las 11 de la mañana, fuimos despachados a este lugar, en donde nos encontramos con un cuartel de la Policía de Investigaciones que se encontraba prendido principalmente en toda la parte superior, segundo piso, techo y entretecho. Fueron cerca de 150 personas las que tuvieron que ser evacuadas de las instalaciones, dentro de las cuales trabajan 4 unidades de la PDI, la Oficina de Análisis de la Zona Sur, la Unidad de Microtráfico 0 y las Brigadas de Investigación Criminal de San Ramón y San Miguel. Caballero, por favor, más atrás, está la avenida, el traje de bomberos. 11 compañías de bomberos y el carro lanzaaguas de carabineros trabajaron intensamente para extinguir las llamas, pero ¿cuál habría sido el origen del fuego? Inicialmente, lo que tenemos entendido, se debió a que personal de la persona dueña de la instalación estaba reparando parte de la instalación, lo que es la parte del tejado, y se produjo un cortocircuito entre techo y ahí se generó este siniestro. Cortocircuito en el entretecho que habría ocasionado el incendio. El edificio era arrendado por la PDI, por lo que el dueño de las instalaciones estaba realizando reparaciones previo al invierno. Eran reparaciones justamente por las lluvias que se vienen, ¿cierto? Entonces el dueño del edificio había comenzado a realizar reparaciones para que no se produjeran lluvias. Así es, un edificio arrendado por la Policía de Investigaciones de Chile para poder realizar las funciones.
Este es el momento exacto en el que habrían iniciado las llamas. En las imágenes se puede ver cómo 2 trabajadores escapan desde el entretecho. Ambos resultaron lesionados. Estos 2 lesionados son trabajadores que habían manifestado recientemente, ¿cierto?, el prefecto de la PDI, y estos funcionarios se encuentran con lesiones de carácter leve. Están siendo justamente atendidos en un centro asistencial cercano al lugar, pero son leves las lesiones de las 2 personas. Incendio que no es el primero que sucede en este edificio. En 2017 ocurrió un hecho similar cuando el inmueble era ocupado por el Juzgado de Familia de San Miguel y no por la PDI. Esta mañana los esfuerzos estuvieron en retirar del cuartel las municiones, según señaló la institución. Aunque en el interior de las instalaciones había material sensible y computadores, no se habrían perdido documentos, ya que todos se encuentran almacenados en servidores externos. Vamos a la polémica política que no cesa. El PPD condenó el duro emplazamiento de su vicepresidenta Paz Suárez a la ministra del Interior y militante del mismo partido, Carolina Toá. Comillas, se puede enojar si quiere, respondió la dirigenta ante la molestia que manifestó la secretaria de Estado por los dichos de Natalia Pergentili, un caso que la mesa directiva llevará a su Tribunal Supremo. ¿Qué dijo después de decir que se enoje si quiera? ¿Qué fue lo que más molestó? Véanlo con Estefanía Bustamante. Lo voy a leer textual. Se puede enojar si quiere. Finalmente, todo el PPD en algún momento se enojó con ella por el tema Soquimich. Así que se enoje lo que quiera. ¿Qué le parecen esos dichos? No fue la única a la que tomó por sorpresa los dardos que lanzó en su contra la vicepresidenta del PPD. Es que poco duró la calma en la colectividad donde milita la ministra, quien al igual que otros había manifestado su molestia por los polémicos dichos de Natalia Pergentili. Ella se puede enojar si quiere, si finalmente todo el PPD en algún momento se enojó con ella por el tema Soquimich. Pero ella tomó un avión y se fue a Europa, creo, a estudiar no sé qué cosa, y fuimos nosotros, parte de eso nosotros soy yo, los que nos quedamos a reconstruir lo que quedó de PPD después de Soquimich. Una de las cosas más difíciles que hay en este trabajo es aguantarse de responder los ataques que se reciben cotidianamente. Y con mayor razón no lo voy a hacer considerando que se refiere a una situación que fue ultra investigada y totalmente aclarada. En 2016 se declaró por la arista que indagaba los aportes de SQM a la Fundación Chile Ambiente, que traspasó la mayoría de los fondos al PPD, que era liderado por Toá. Y Carolina Toá enfrenta nuevamente una situación incómoda. Soy responsable, como somos responsables los que estamos en política, de no haber tenido una manera de evitar que estas cosas pasaran. Aunque algunos aún tendrían reparos sobre aquello, la Mesa Nacional del PPD reiteró su apoyo a la jefa de Interior y aseguró que las palabras de la vicepresidenta obedecen a una opinión errónea y equivocada. Muy amargado por la situación, creo que no corresponde, que no se debía hacer ningún tipo de crítica de esa naturaleza, no comparto ni la forma ni el fondo. Desestimar absolutamente los dichos desafortunados que ha emitido la vicepresidenta, que por supuesto no nos reflejan en nada. Entregaron los antecedentes al Tribunal Supremo del partido, el que en un periodo de 3 a 4 meses podría resolver sanciones que van desde la amonestación hasta la expulsión de Paz Suárez. La ministra Carolina Toá cuenta con todo el apoyo y seguiremos participando y apoyando al gobierno del presidente Gabriel Boric. Creo que es de una mezquindad y oportunismo absoluto. Estos ataques mediáticos no hacen más que dañar el proyecto político que nosotros apoyamos y empujamos. Espero que el partido tome las medidas necesarias para censurar y darle lo que corresponde en términos de sanción a quien falla tanto a la ética de un partido político. Partido que la escogió como candidata para el Consejo Constitucional por la región metropolitana. En el programa Aquí se debate, la entonces candidata fue muy crítica de la agenda y el rol de Apruebo Dignidad en el gobierno. Tenemos demasiada gente irresponsable en diversos cargos y finalmente llevamos un año de gobierno, un año y algo de gobierno que claramente ha tenido, en realidad ellos han disparado los pies solos, nos han demostrado algunas cosas de profesionalismo, se han caído. ¿Usted se refiere al Frente Amplio? Frente Amplio, sí, claro. La bancada de senadores PPD independientes también condenó los dichos de la vicepresidenta y llamó a la reflexión interna del partido en un clima de respeto. Y yo habría esperado un partido entonces que en vez de dedicarse a hacer declaraciones tóxicas que generan un mal ambiente, no generan unidad, no apoyan al gobierno, no responden a las demandas ciudadanas y en vez de uno estar hablando de medidas
medidas concretas, el apoyo a la ciudadanía sobre el control de la inflación, sobre el combate a la delincuencia, estamos comentando declaraciones de dirigentes políticos. Cuando existe un sismo a propósito, en este caso, de un error mío como presidenta, claramente duele más otro error porque en el fondo son las réplicas a un sismo. Sismo que se traduce en una de las semanas más difíciles para el PPD, que tendrá Consejo Nacional este sábado. Pese a la condena a los dichos de la vicepresidenta, Paz Suárez no presentará su renuncia hasta la determinación del Tribunal Supremo y se mantendrá en su cargo al menos hasta el 1 de agosto, cuando termine su actual periodo. Fíjense que más de la mitad de los chilenos asegura estar en un escenario de dificultad financiera, mientras que solo el 17% dice que está en una posición más estable. Son algunas de las conclusiones del último estudio entregado por la consultora Ipsos, que además mostró proyecciones poco optimistas sobre el futuro de la inflación y del empleo. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dice la gente? Lo revisamos con Ángela Rayman. Resultados que son alarmantes, pero que sin duda se refleja en la realidad económica que actualmente se vive a nivel nacional. Y es que el último monitor de inflación global realizado por Ipsos arrojó que más de la mitad de los chilenos declara tener dificultades financieras. Y pues yo creo que todos los chilenos tienen dificultades económicas. Es difícil llegar a fin de mes con los sueldos que hay, con lo caro que está todo. A veces los trabajos no están buenos, los sueldos no alcanzan a llegar para fin de mes. Uno le da prioridad a otras cosas que son más necesarias en la casa, pero deja otras cosas de lado. En concreto, el 17% de los chilenos se declaran vivir cómodamente o estima que les va bien. Un 27% dice tener lo suficiente y un 51% del total manifiestan tener dificultades financieras. Entre los 29 países estudiados y los 23.000 participantes que respondieron la encuesta, Chile se ubica como el segundo país donde más personas dicen estar en esta situación económica, solo por detrás de Argentina. Eso se suma por muchas variables. Primero, evidentemente, por el aumento sustancial del costo de vida, donde vemos que todos los precios suben, los créditos hipotecarios suben, las cuentas de consumo de servicios suben y los sueldos se mantienen fijos o incluso han ido a la baja. Estamos teniendo una serie de factores que han hecho que las personas en general tengan una sensación de mayor precariedad en lo económico. A nivel mundial existe cierto sentimiento de resignación, ya que un 46% cree que la inflación tardará más de 12 meses en estabilizarse en su país. Los chilenos superan ese promedio global levemente, alcanzando el 47%, mientras que un 43% piensa que el escenario se podría normalizar durante el próximo año. Asimismo, un 67% piensa que crecerá la cantidad de personas desempleadas. Por otro lado, tenemos más o menos 30% de la población que declaran que no tienen dificultad, ¿no?, para administrar sus finanzas, y ellos tienen una visión mucho más optimista. La mayoría de ellos piensan que la inflación sí va a bajar dentro de los 6 meses, piensan también que su poder adquisitivo va a subir el año que viene. Entonces podemos decir que hay como una dicotomía. ¿Por qué los chilenos somos más pesimistas que el resto? Eso tiene básicamente que ver con que Chile ha sido por los últimos 30 años un país bastante conservador y constante en materia económica. Entonces, todas estas variaciones hacen que los chilenos sientan una mayor incertidumbre. Un 73% de los chilenos cree que habrá nuevos aumentos en el costo de alimentos y combustibles y un 72% apuesta que se incrementará el precio de los servicios públicos como agua o electricidad. Respecto a las causas, la mayoría cree que es producto de la economía global, el nivel de la tasa de interés o las políticas de gobierno, muy similar a las conclusiones internacionales. Sin embargo, los chilenos son más propensos a atribuir el aumento del costo a la pandemia y la inmigración. El 63% de los chilenos declaran que si tenemos inflación muy alta, puede estar ligado a la inmigración. Pero también cuando preguntamos a los chilenos qué les preocupa, vemos que la inmigración les preocupa mucho y es una especialidad chilena. Esto no aparece en ningún otro país de América Latina. Cabe destacar que dentro del estudio también se arrojó que la mitad de los encuestados cree que subirán los valores de actividades recreativas como cines, cafeterías, bares y clubes nocturnos, mientras que 13 de cada 5 chilenos piensa que se elevará el valor de su crédito hipotecario o del arriendo. Bueno, los estudiantes del Instituto Nacional continuarán la toma del establecimiento. Veamos la nota.
Según el Tribunal Calificador de Elecciones del Instituto Nacional, el 60% de los estudiantes apoyó continuar con la paralización, que tiene por objetivo presionar a la nueva rectora del establecimiento para conseguir respuestas ante el petitorio de 12 demandas presentado por el estudiantado. Por ese motivo, la toma va a continuar por una semana más hasta que el próximo martes se vote nuevamente. Las autoridades del establecimiento y municipales ya advierten que el final del periodo escolar se va a extender hasta enero del 2024. Los y las estudiantes del Instituto Nacional votaron por continuar la toma una semana más. Vamos a tener un consejo escolar el día de mañana. Estarán presentes los representantes de los profesores, de los asistentes, de los estudiantes, de la dirección, del sostenedor, para poder ver en conjunto los caminos que vamos a seguir. Y hago un llamado a la familia, especialmente madres, padres y cuidadores, para que conversen con sus hijos e hijas respecto del autocuidado, de la seguridad, a propósito de la continuación de la movilización. Todavía no existe un riesgo inminente, pero es mejor estar preparados en caso de que ocurra. Así lo planteó el Banco Central en su informe de estabilidad financiera, en el que explicó por qué le pidió a la banca aumentar su capital en 0,5%. Los detalles en el informe de Belén Vázquez. Es una medida preventiva que busca hacer frente a escenarios adversos, pero que de todos modos tomó por sorpresa al mercado. El Banco Central decidió activar el requerimiento de capital contracíclico por primera vez desde que existe el mecanismo. En términos simples, se traduce en obligar a la banca a aumentar su colchón por un monto cercano a los 1.500 millones de dólares ante posibles riesgos. Es una medida preventiva que lo que busca es que ante un shock que hoy día no vemos, que hoy día no identificamos ni decimos es ese, pero cuya probabilidad ha aumentado particularmente en el sector externo, tenemos que tener las capacidades para que la economía le pueda hacer frente. El requerimiento cruzó el informe de estabilidad financiera presentado este miércoles ante la Comisión de Hacienda del Senado, donde se explicó que el 0,5% de aumento de capital pedido a la banca en un plazo de un año tendrá efectos acotados y transitorios en la evolución del crédito. Si bien en un inicio será algo más restrictivo, el Central estima que al cabo de 2 años de aplicado el requerimiento habrá reducido poco más de medio punto porcentual el crecimiento anual del crédito, ubicándose en la parte baja de las proyecciones. De alguna forma viene a aumentar esa condición de restricción de las condiciones de crédito, pero efectivamente en un escenario de riesgo negativo, que es a lo que apunta esta medida en el futuro, lo que podríamos ver es que el crédito, ¿verdad?, en lugar de acentuar la caída de la actividad económica, ¿verdad?, la atenúe. El ente emisor explicó que la banca chilena tiene holguras elevadas y un nivel de capitalización adecuado, incluso sometidas a ejercicios de estrés, por lo que hay quienes expresan preocupación por la nueva exigencia del Central. A través de un comunicado, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras aseguró que primero quieren entender los modelos económicos y financieros que llevaron a tomar la medida e indicaron además que no entienden cómo esta decisión se condice con el escenario económico vigente. Según estimaciones realizadas por Bantrust, los bancos que más deberán aportar serán Banco de Chile con 224 millones de dólares, Santander con 237, BCI con 300 e Itaú con 165 millones. Se ha ido configurando un escenario, y además en un escenario de inflación alta y persistente que ha obligado a los bancos centrales a mantener tasas altas por más tiempo. Y en ese contexto, ¿verdad?, es que se introduce esta medida de carácter precautorio. No hay que mirarlo con preocupación. En lo medular, los dos mensajes de este informe fueron, primero, que las condiciones financieras internacionales están deterioradas y segundo, que urge recomponer la holgura que tenía el sistema. Esto último ha estado afectado principalmente por la caída en el ahorro de los hogares, que en 2022 fue de 0,7% del PIB. Asimismo, su situación financiera se ha visto empeorada por la mayor exposición a las tasas de interés, dado el aumento de uso en las tarjetas de créditos. Esto ha dado paso a un aumento más pronunciado de su impago, el que se ha concentrado precisamente en deudas rotativas. Los hogares de mayores ingresos mantienen más liquidez y han aumentado su deuda hipotecaria mayoritariamente.
Los riesgos internacionales persisten y si bien el central prevé que las posibilidades de que un choque externo impacte al país son bajas, de hacerlo podría ser significativo. Ejemplos en el plano externo hay y por lo mismo dicen el momento para cuidarse es ahora. En un contexto a lo mejor internacional que está generando más ruido, obviamente el sistema bancario, hubo algunas quiebras, digamos, a nivel internacional y eso genera un poco de miedo de que se pueda replicar aquí en el caso de Chile, pero estamos en una situación distinta en el plano local y lo que se está tomando ahora es una medida preventiva. Tras el anuncio del Banco Central, el IPSA cerró con una caída de 0,74% y en particular el desempeño prácticamente de todas las instituciones financieras que transan en la bolsa fue negativo. Y seguimos avanzando. Fíjense que 1 de cada 4 chilenos, más bien chilena, dice sentirse sola y el aumento de patologías como depresión o insomnio de algunos son parte de los resultados del último balance entregado por el Termómetro de Salud Mental en Chile. El estudio asegura además un aumento en la brecha de género frente a estos temas. ¿Por qué? La respuesta la tiene Cristian Soto. Cambios de quizá humor muy repentino. Las sesiones psicológicas y terápicos son muy caras. En este caso como que uno podría decir como ya, por lo menos tenemos la salud pública, pero ni siquiera porque en la salud pública hay listas de espera. Depresión, ansiedad y soledad. Esos son algunos de los problemas más recurrentes que aseguran sufrir los chilenos en torno a la salud mental. Un problema de salud pública que la 7ª edición del Termómetro de Salud Mental busca analizar. Su primera conclusión, un aumento en la brecha de género. Por ejemplo, lo que tiene que ver con sintomatología depresiva, está ocultando realmente que una mejora en el caso de los hombres, una menor prevalencia en los hombres y un aumento en reporte de sintomatología depresiva en las mujeres. Es mucha carga para uno, como mujer, como madre, que uno tiene toda la carga de los hijos, de mandarlo al colegio, es la primera en levantarse, la última en acostarse. Esa depresión, hoy en día la mujer la tienen, yo creo que miles de mujeres tienen esa depresión. Preocupaciones monetarias, depresión, insomnio e incluso conceptos como la seguridad son algunas de las principales preocupaciones que subieron sus indicadores en mujeres dentro del estudio. 1 de cada 4 mujeres presentaron problemas de salud mental. Los estudios internacionales están todos de acuerdo en que las mujeres reportamos más, consultamos más, nos quejamos más, presentamos más y es complejo, el entramado es complejo, es biológico, es cultural, es sociológico, pero particularmente este cambio probablemente tiene que ver con una exposición desigual a hombres y mujeres a la crisis económica actual. Nosotros hablamos de seguridad, es importante tematizar la seguridad como un aspecto más amplio que va mucho más allá de la presencia o ausencia de delincuencia. Seguridad tiene también que ver con poder llegar a fin de mes, saber que mis hijos van a tener un colegio seguro y de calidad donde asistir, saber que si mis padres se enferman, yo voy a poder de alguna manera entregarles con el apoyo del Estado el cuidado y atención de salud que necesitan. Son parte de los resultados del estudio desarrollado entre marzo y abril de 2023, con 2.591 personas mayores de 18 años como encuestados. En primer lugar sigue siendo el miedo a ser víctima de delincuencia, con un 67%. Luego, el tema de la situación económica esperada es uno de los estresores con el 51%. Y ya en tercer lugar estamos hablando de los cambios sociopolíticos. El informe reveló además que grupos con condiciones crónicas presentan problemas de salud mental en mayor prevalencia que el resto de la población. Un 22,4% de los pacientes crónicos tienen síntomas de depresión. Reportan mayores problemas de salud mental y las personas con problemas de salud mental también tienen peor salud física. La atención y acompañamiento psicológico y psiquiátrico es clave a la hora de lidiar con problemas de salud mental. El informe mostró que 3 de cada 4 personas que se han tratado han mejorado su situación. Especialistas esperan que autoridades de salud puedan expandir programas de atención y se le dé mayor impulso a la Estrategia Nacional de Salud Mental, propuesta por el gobierno para evitar un mayor deterioro psicológico en la población. Bueno, la Comisión Experta Constitucional ya aprobó el artículo que consagra, escuchen bien, un Estado social y democrático de derecho. Los expertos plantearon sus posturas sobre esta forma de organización donde el Estado adquiere un rol importante. ¿Cómo se va a hacer la bajada? Porque se asegura además la participación tanto de lo público como de lo privado en la entrega de estos servicios y bienes públicos. Bueno, los alcances de este artículo, ¿qué significa para usted en su vida en concreta? En el informe Paul Forert.
construcción de un Estado social y democrático de derecho. Un Estado social y democrático de derecho. El Estado social y democrático de derecho. Es una de las frases más repetidas del proceso constitucional. Es parte de las bases y recientemente la comisión experta la incorporó de manera unánime al anteproyecto de nueva constitución. Por la afirmativa, 23 votos. Pero, ¿qué implica el Estado social y democrático de derecho? ¿Dónde se ve reflejado? ¿Qué rol juegan los privados? Son parte de las preguntas que acompañan a esta definición. Cuando usted no puede comprar su casa propia, el Estado lo apoya con un subsidio habitacional. Cuando usted no puede pagar un colegio privado, el Estado le otorga un colegio público, pero en subsidio, es decir, solo cuando la persona no puede. En un Estado social y democrático de derecho, el Estado va a cumplir un rol mucho más preponderante en el otorgamiento de esos derechos. Pero no es un Estado estatal, no es un monopolio estatal, sino es que es un Estado que se preocupa de las personas, que pone en el centro a las personas y que finalmente a través de esa mirada es cuando se incorpora también la acción del sector privado, que sin duda muchas veces la gente prioriza el sector privado por sobre el sector estatal. Y ese fue uno de los principales puntos del debate entre los expertos. ¿Qué rol tendrán los privados en este nuevo Estado? Algunas pistas la entrega la propia base constitucional de este proceso, donde se asegura el desarrollo de derechos a través de instituciones privadas y estatales. Algunos hablan de un Estado social a la chilena. Las mismas bases aseguran de que la provisión va a ser mixta. Ahora, eso no quiere decir de que el Estado tenga que desentenderse o lavarse las manos respecto de derechos, porque siempre seguirá siendo la primera responsabilidad de ellos. O sea, las personas van a poder exigirle al Estado que se cumplan y se garanticen estos derechos. Y a la chilena significa que hemos acogido este modelo en que la participación en el desarrollo progresivo de los derechos sociales es a través de instituciones públicas y privadas. Es también a la chilena porque no queda simplemente entregado al constituyente y a los jueces. Es el legislador el que tiene que resolver de qué modo va a asegurar esas prestaciones mínimas. ¿Pero en qué se va a traducir esta nueva forma de organización? Para responder a eso, los expertos apuntan al listado de derechos que contempla el acuerdo al que llegaron, donde aparecen el derecho a la vivienda, a la salud o a la seguridad social. Todos ellos deberán ser garantizados por el Estado, con la posibilidad de que los privados participen de esa prestación. Un Estado social democrático de derecho no genera ni el estatismo puro ni la privatización total. Por lo tanto, van a existir las clínicas, van a existir las ISAPRES, van a existir probablemente seguros complementarios en materia de salud. Por ejemplo, existen miles de personas que carecen de vivienda. Esto no significa que mañana van a tocar la puerta y le van a pasar la casa, pero sí significa que cuando se tramite la ley de presupuesto, todos los legisladores tienen que tener en su mente que una de las cosas que tienen que cumplir es una vivienda digna. Igual va a ser en salud, en educación, en derecho al agua, etc. El largo listado de derechos que contempla el acuerdo al que llegaron los expertos asegura también el principio de responsabilidad fiscal a la hora de garantizar dicho listado. Ahora será el Consejo electo el que decidirá si mantienen o modifican la definición del Estado social y democrático de derecho. En materias judiciales, el séptimo juzgado de garantía de Santiago dictó una orden de detención en contra de Francisco Frey, hermano del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. La determinación fue tomada luego de que la Corte de Apelaciones decidiera revocar el beneficio que Frey tenía de libertad vigilada. Todo esto tras determinar que una sentencia en libertad, una pena, un cumplimiento en libertad, no iba a ser eficaz para su reinserción social. Ahora deberá cumplir entonces su condena de 5 años de presidio con cárcel efectiva. Cabe recordar que el hermano del expresidente está condenado por estafa, apropiación indebida, administración desleal, entre otros delitos. El caso se remonta al año 2019, cuando Francisco Frey se autodenunció por transacciones fraudulentas mediante las inversiones Saturno S.A., una empresa de Eduardo Frey, de su hermano, quien luego lo demandó acusando la sustracción de al menos 1.500 millones de pesos. Y en otras materias, Corfo formalizó a Codelco como el representante del Estado en las futuras negociaciones con las empresas privadas, que actualmente extraen litio en el Salar de Atacama. Estos son los primeros lineamientos que se concretan después del anuncio de la Estrategia Nacional del Litio. De ello nos cuenta Macarena Román.
abrazo apretado entre las máximas autoridades de Corfo y Codelco, un gesto realizado con la foto del presidente Gabriel Boric detrás y que refleja los primeros pasos en torno a la estrategia nacional del litio. La Corfo le encarga a Codelco iniciar el proceso de negociación para hacer una participación activa del Estado de Chile en la producción de litio. A través de un documento quedó establecido que Codelco será el representante del Estado en las negociaciones del ingreso público a las operaciones que lleva a cabo SQM y Albemarle en el Salar de Atacama. Estamos preparados para ello y por lo tanto vamos a comunicar oficialmente en los próximos días el inicio de esa negociación. Los eventuales acuerdos serán primero con SQM y durante este año podrían haber resultados. Hay que recordar que la empresa tiene derecho de explotación del mineral hasta 2030, mientras que Albemarle seguirá hasta el 2043. Estos son acuerdos de altísima complejidad porque tienen una complejidad medioambiental, tienen complejidad tecnológica. Las pertenencias son de Corfo y van a seguir siendo de Corfo. Y eso es bien importante en la representación de todos los intereses de los chilenos. Y lo segundo, el presidente de la República dijo claramente que en el caso particular, ¿no es cierto?, en las negociaciones en Salar, la idea es que hubiese control del Estado de Chile. Primeros lineamientos entregados por el Estado después del anuncio en abril del presidente Gabriel Boric, información que al parecer no ha convencido del todo, porque continúan las dudas por parte de algunos parlamentarios. Hoy día necesitamos conocer en detalle cómo es que se va a llevar a cabo todo el proceso que tiene que ver con licitación, con el trabajo de la explotación y sobre todo con las exigencias medioambientales. Es indispensable que sean más eficientes y eficaces en generar más recursos. Esperemos que esta reunión entre Corfo y Codelco pueda traer buenos resultados y los recursos del litio que se generan acá en la región de Antofagasta se puedan quedar acá y por sobre todo invertir de buena manera. Aunque desde Codelco llaman a la calma. Déjenos trabajar un poquito en la negociación, dejemos algunas noticias también para la mesa de negociación. Para algunos expertos, los trabajos en torno al litio están llegando tarde. Otros países ya tienen una gran ventaja. Ejemplo claro es lo que sucede en Australia, donde hay una reserva de litio de 22,3%, con una producción de 48,7% del total mundial. Mientras que por el contrario, Chile posee más del 40% de reserva, con una producción de 21%. Chile hace 5 años atrás producía cerca del 50% del carbonato de litio, hoy produce el 25%. Quien tomó ese porcentaje de no crecimiento fue Australia principalmente y Argentina. Una estrategia nacional del litio que comienza a dar los primeros pasos por parte del Estado, pero que aún le queda un largo camino por recorrer. Pese a eso, el llamado oro blanco recaudó el año pasado para el fisco más de lo que hizo el cobre. Ha partido una grande noticia internacional y hay más noticias internacionales, pero con Isel Guerra. Pasó, Isel, buenas noches, lo que sabíamos que iba a pasar. Sí. En la carrera presidencial norteamericana, me refiero. Exactamente, y se especulaba ya desde hace un tiempo, igual, de hecho, desde que ganó las elecciones de medio término en noviembre, ya sonaba bastante fuerte su nombre. Estamos hablando de Ron DeSantis, el gobernador de Florida, quien finalmente, y tal como lo habíamos previsto el día de ayer, anunció y lanzó su candidatura, pero bajo un formato bastante curioso que llama bastante la atención, que de hecho es objeto de análisis porque lo hizo a través de Twitter. No solo con un video, sino que también con una transmisión en audio. Y eso ha generado varias preguntas. ¿Por qué aquí Ron DeSantis decidió hacerlo primero a través de Twitter? Hay quienes señalan que aquí buscaba apuntar justamente al público que Donald Trump podría haber dejado allí perdido por no estar básicamente en esa red social, pese a que recuperó su cuenta. Pero de todas formas es un movimiento arriesgado, dicen algunos, porque no queda la imagen típica del anuncio de una candidatura que podría ser justamente ese baño de masas que se podría dar. Podríamos más bien señalar aquí que fue un baño virtual porque hasta casi 700.000 personas o usuarios intentaron ingresar a esta transmisión de audio, y digo casi porque fue bastante problemática esta transmisión, hubo cortes incluso. Elon Musk, que es el dueño de Twitter y que estaba en esta especie de conversación, le decía a Ron DeSantis que había roto el internet justamente porque se vieron varios problemas
de conexión y de transmisión durante este anuncio del republicano, que ahora va a tener que enfrentar a Donald Trump, que en algún momento fue su aliado, pero ahora van a tener que competir en las primarias que van a comenzar el próximo año. Te invito, Mónica, a que pasemos a revisar el informe que preparó Francisca Cárdenas y más adelante podemos seguir conversando de esta controversial figura. Humanity to our society, normalcy to our communities can no longer be an uncommon virtue. Con este video y a través de Twitter, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció su precandidatura presidencial por el Partido Republicano para las elecciones de 2024 en Estados Unidos, una campaña que inició a través de una transmisión de audio no exenta de problemas técnicos con Elon Musk, propietario de la red social. Me estoy postulando a la presidencia de Estados Unidos para liderar el gran regreso americano. Sabemos que nuestro país va en la dirección equivocada, lo vemos con nuestros ojos y lo sentimos en nuestros huesos. No creo que tenga que ser así. El declive americano es una decisión y debemos elegir una nueva dirección, un camino que nos lleve al renacer de América. DeSantis, de 44 años, tiene la aspiración de llegar a la Casa Blanca, algo que complica al expresidente Donald Trump, quien lo apoyó en su candidatura como gobernador. Conmigo como gobernador no subiremos los impuestos y nunca tendremos un impuesto sobre la renta. Su objetivo es plantearse como un conservador que está dispuesto a desafiar la política tradicional al presentarse como un líder en guerras culturales de la derecha. Para eso se ha desplegado en distintos estados, preparando el terreno para las primarias. El principal atractivo de Ron DeSantis es que no es Donald Trump y eso atrae al 65% del Partido Republicano. El 35% votará a Trump pase lo que pase, pero el resto del partido está abierto y en juego. Creo que tiene mucha experiencia, comparable a George W. Bush, Bill Clinton y todas esas personas que habían sido gobernadores antes. Creo que tener experiencia legislativa es un beneficio adicional. Pero para siquiera llegar a enfrentar a Joe Biden en las elecciones del próximo año, DeSantis tendrá que convencer a los votantes republicanos de que está mejor posicionado que el magnate, una tarea que no será fácil considerando el respaldo que tiene el exmandatario, pese a los líos judiciales en los que se ha visto envuelto. Puedo entender que Donald Trump esté un poco nervioso. Yo mismo estoy personalmente atrapado en el medio y naturalmente con cualquiera de los dos voy a estar contento. Él ya ha demostrado que es determinado, es un bulldog y si quiere ser presidente no veo nada que se lo impida. Su postura conservadora lo ha llevado a duros enfrentamientos con Disney, compañía emblema de su estado y un motor económico vital de la zona, esto por la ley que prohíbe las materias sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas. En Florida, las chicas van a practicar deportes de chicas y los chicos van a practicar deportes de chicos. También encabezó la prohibición del aborto después de 6 semanas, así como la eliminación de los permisos para portar un arma oculta en público y el fin del acceso a la atención médica para transexuales. Este tipo de cosas son las que han generado mucho apoyo de sectores pro armas, en temas valóricos más conservadores, pero también mucho rechazo. Hay sectores de la comunidad en Florida que se están cambiando de estados. Lo más probable es que Ron DeSantis necesite apelar a una base electoral propia. Va a ser difícil que le robe votos a Donald Trump. El político de 45 años no es el único candidato, aunque a todas luces es el mayor rival y la candidatura más temida para Trump según los expertos. También hay otros potenciales que ya han entrado a la carrera: el senador republicano afroamericano Tim Scott, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU y ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, entre otros. Está mal combatir la discriminación con diferentes tipos de discriminación y está mal intentar utilizar nuestro doloroso pasado para cerrar deshonestamente los debates en el presente. Creo que hay un papel federal en el aborto. Que podamos salvar más vidas a nivel nacional depende totalmente de que hagamos lo que nadie ha hecho hasta la fecha. Un nuevo postulante a la Casa Blanca que se enfrentará con Donald Trump en las próximas primarias. De ganar, podría competir en la próxima contienda presidencial con el actual presidente Joe Biden. Bueno, Mónica, finalmente Ron DeSantis ha anunciado su candidatura más temprano, pasadas las 3 de la tarde aproximadamente, también presentaba los papeles necesarios
justamente para hacer oficial esta precandidatura, pero claro, lo veíamos también en el informe de Francisca Cárdenas, no exenta de problemas en este anuncio. De hecho, Mónica, en Estados Unidos algunos conceptos como por ejemplo, y haciendo alusión a lo que hablábamos el día de ayer de los apodos que tenía Donald Trump a sus rivales, disaster era uno de los trending topics este día justamente por los problemas de conexión para poder anunciar su candidatura. Y Ron DeSanturrón, también le dice Donald Trump a Ron DeSantis. Sí, quien de hecho justamente ese era uno de los apodos que estaba publicando en su red social Truth Social durante esta jornada, en alusión justamente al que ahora ya es su rival de cara a las primarias que deberían comenzar el próximo mes de febrero en Estados Unidos, porque claro, aquí hay que tomar en cuenta que lo que estamos viendo son los candidatos republicanos que van a ir a una primaria contra Joe Biden, que prácticamente corre solo aquí en la candidatura demócrata, y en noviembre van a ser las elecciones en Estados Unidos. Nos volvemos más al sur, a nuestro continente, a nuestra América del Sur, digamos, toda América, pero América del Sur. Exactamente, porque vamos a hablar de Ecuador con el discurso que entregó durante esta jornada el presidente de ese país, Guillermo Lasso, quien defiende férreamente la decisión que adoptó la semana pasada de haber invocado esta muerte cruzada. Y es un discurso que dio durante esta jornada como parte de la cuenta pública, Mónica, que porque no la pudo justamente hacer, porque igual que en Chile tendría que haberla hecho frente al Congreso, pero disolvió el Congreso, por lo tanto no podía hacerlo frente al Congreso y lo hizo frente a distintos representantes de la sociedad civil. Sí, así es una cuenta pública inédita, justamente por eso, porque no lo realizó frente a las sesiones de la legislatura, como debía ser lo normal, sino que dio este discurso frente o ante el público, asistentes, su vicepresidente, también su gabinete, algunos miembros del Estado, pero claro, faltaba allí el Congreso y es por eso que fue inédito este discurso que pronunció durante esta jornada, donde defiende aquí la aplicación de esta muerte cruzada, este artículo amparado por la Constitución, que por lo demás la Corte Constitucional también avaló la medida que había tomado en su momento Guillermo Lasso, esta muerte cruzada, que eso significaba varios puntos, pero el principal es la disolución de la Asamblea Nacional y con ello también convocar a elecciones anticipadas, que por lo demás ya hay fecha ahora y es oficialmente el próximo 20 de agosto que se van a llevar a cabo los comicios en Ecuador para elegir al nuevo presidente, también a la nueva Asamblea Nacional. Y justamente respecto del futuro político de Guillermo Lasso, en este discurso no se refirió abiertamente sobre cuál va a ser exactamente ese. Ya habíamos escuchado de parte de unas declaraciones que había entregado el medio de Washington Post en una entrevista justamente 2 días después de haber aplicado esta muerte cruzada, que no estaba entre sus planes justamente ser candidato. Pues bien, al menos hasta ahora no lo hemos escuchado abiertamente de todas formas en alguna declaración de Guillermo Lasso, y aquí hay que tener en cuenta que ya está comenzando a correr el calendario de cara a estas elecciones que se deberían llevar a cabo el próximo 20 de agosto. Claro, y la oposición de izquierda y el correísmo está también ahí buscando y moviendo sus fichas. Claro, de todas formas, porque aquí Guillermo Lasso señalaba en este discurso que la población, los ecuatorianos, estaban a favor de haber aplicado la muerte cruzada y algunos lo interpretan con que, claro, eso también significaba sacar a Guillermo Lasso. Lógico, porque él lo dijo explícitamente, sí dijo, Correa, nos conviene para... estaban de acuerdo con el juicio político, en el correísmo, pero la expresidenta Correa dijo, bueno, igual en el fondo con esto nos quitamos del problema que es, así lo dijo él, el actual mandatario. Así es, sí, claro, aquí se abre toda una vía de qué podría ser lo que podría ocurrir en el país sudamericano en las próximas semanas, si no meses. Te invito, Mónica, que pasemos a escuchar parte de ese breve extracto que daba durante este discurso. Se había señalado que iba a extenderse por 1 hora, pasó bastante más que eso y lo vamos a pasar a escuchar a continuación, unas breves palabras que dio durante esta jornada. Puse fin a una confrontación política que tenía inmerso al país en una crisis que se agudizaba con el tiempo. Disolver la Asamblea Nacional cerró un largo capítulo de desinstitucionalización y abuso de poder liderado por sectores políticos que se habían trazado como meta la cooptación de todo el Estado. Esta decisión, y ustedes lo han hecho sentir, cuenta con la aprobación
de más del 80% del pueblo ecuatoriano. Bueno, ya escuchábamos a Guillermo Lasso en este discurso, no breve, claramente sí se extendió por más de una hora, pero ahí haciendo alusión justamente al respaldo que señalaba él había obtenido por haber aplicado esta muerte cruzada, no haber tenido este reconocimiento, sino que haber aplicado justamente esta medida que ahora ya con la mirada puesta en las elecciones que se deben realizar el próximo 20 de agosto y de llevarse a cabo una segunda vuelta sería el 15 de octubre, con el calendario puesto allí para principios de noviembre aproximadamente se debería realizar allí un eventual cambio. Tema que vamos a conversar en Conexión Global Prime, donde les vamos a contar cosas como, por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que la gente no salió a protestar porque disolvieran la Asamblea? No solo porque es parte de la legislación, sino porque además el Parlamento, como en muchas partes de América Latina, tiene una baja tasa de aprobación. En algunas encuestas llega al 9%, así es que parte de lo que les vamos a contar en Conexión Global Prime hoy día, después de CNN Prime y de CNN Tiempo. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a quedar en la región, Mónica, pero para hablar ahora de Colombia, seguimos bastante atentos a la búsqueda de estos 4 menores desaparecidos en Colombia y hay nuevos hallazgos que refuerzan la idea y también la esperanza de poder encontrar con vida a estos 4 menores de edad que desaparecieron hace ya 24 días atrás, cuando se registró este accidente aéreo con esta aeronave que se estrelló en la selva de la Amazonía, pero en la zona de Colombia. Y hay varios objetos que han sido encontrados en las últimas horas. El primer hallazgo lo hizo una mujer en UNAC, más un grupo de indígenas, además de comandos de las fuerzas especiales, y encontraron zapatillas y una toalla de color verde. Respecto de las zapatillas, aquí las autoridades creen que podría pertenecer a uno de los menores y estos dos objetos fueron encontrados apenas a 560 metros de donde cayó la avioneta. Después, horas más tarde, se realizó un segundo hallazgo y esta vez encontraron un pañal, también una tapa rosada de una mamadera, así como también la carcasa de un teléfono. También a unos 430 metros de donde cayó esta aeronave. Y aquí lo que han señalado, Mónica, las autoridades y quienes están a cargo de esta búsqueda es que aproximadamente estos objetos corresponderían o habrían sido utilizados por estos menores entre aproximadamente el 3 y el 8 de mayo. Esto es en los primeros días de que se registró esta caída de esta avioneta que trasladaba a estos 4 menores de edad, pero también a otros 3 adultos, entre ellos la madre. Qué angustiante y difícil búsqueda. Sí, además se ha extendido muchísimo, ya van 24 días desde que se estrelló esta avioneta, 17 días desde que comenzaron estas labores de búsqueda. Es un terreno sumamente difícil para poder revisar. Lo pueden ver ustedes también en las imágenes, las condiciones que se ve enfrentada esta selva con la vegetación, que de hecho tiene una posibilidad de visibilización o de poder tener una visual de aproximadamente 20 metros y eso claramente hace mucho más difícil poder dar con estos menores. Y han aplicado aquí varias tácticas en las autoridades. Una de ellas es emitir a través de un megáfono un llamado en el idioma de estos menores para así poder encontrarlos más prontamente, pero la verdad es que ha sido bastante difícil. Prácticamente aquí todo Colombia está atento a lo que se desarrolla con este operativo bastante extenso. Estamos hablando de aproximadamente 350 personas que están trabajando aquí día y noche para poder dar con estos menores de 4, 9, 13 años, pero también una guagua de apenas 11 meses, y es allí donde señalan que este pañal que fue encontrado en uno de estos hallazgos podría corresponder a ese menor. Ojalá haya un resultado que nos dé un poquito de esperanza y luego uno que nos traiga una buena noticia, Isel. Eso están esperando sin duda los colombianos, también nosotros, que aquí las autoridades puedan dar con estos menores lo más pronto posible. Pero vamos a cambiar de tema para finalizar esta revisión internacional, cambiando de tono también. Vamos a hablar de ovejas, trabajadoras que de hecho están teniendo su trabajo de verano, como lo han calificado quienes están trabajando comiendo. ¿Cómo que están trabajando? Yo las veo comiendo. O sea, si eso es tu trabajo, yo quiero ese trabajo. Es que de hecho es su trabajo. Comer es su trabajo, porque es así como ayudan al medio ambiente, porque en este prado que está ubicado en la isla del Gobernador en Nueva York, han decidido no utilizar, por ejemplo, herbicidas, tampoco herramientas que puedan utilizar, por ejemplo, combustible
combustibles fósiles, y para eso han contratado a estas 5 ovejas que ustedes están viendo en pantalla. 3 ya tienen experiencia, de hecho esto se ha repetido en los últimos 3 años. Hay 2 ovejas que son novatas, así que hayan tenido que aprender cómo es este trabajo, pero claro, aquí lo que han apuntado quienes están detrás de este proyecto es reducir, por no básicamente eliminar completamente los herbicidas y las herramientas que utilizan combustibles fósiles. Todo esto de una manera sumamente orgánica, y claro, como tú señalabas ahí, estas ovejas les pagan o trabajan comiendo. Qué cosa más buena, pero corazoncitos para las ovejas. Me mando corazoncitos porque están ayudando al medio ambiente, así que estupendo, me parece súper bien, y qué bueno que tengan ese trabajo. Hay otras iniciativas, por ejemplo, en Sudáfrica, Mónica, donde utilizan patos en los viñedos. También se está instalando allí una especie de uso o de ayuda de los animales. Bien alimentada, está un poquito paseíta de peso la ovejita. Van a terminar con sobrepeso. Oye, sí, pero y eso, y comiendo puro pastito. Claro, porque aquí comen aquellos especies vegetales que no pueden ser o que no les sirven a este parque, y quizás en su caso se estarán preguntando por qué no utilizan cabras, por ejemplo. Pues bien, aquí han señalado que las ovejas son más dóciles y que intentan o no intentan escapar con tanta frecuencia como las cabras. Y se arrancan para el monte. A veces a uno le pasa también. Ya, muchas gracias, Isel, por toda la información. Nos vamos entonces a la pausa y regresamos con deporte, pero con muchas cosas. Estás viendo CNN Prime, noticias, solo noticias. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego nos reencontramos en Conexión Global Prime, como siempre, análisis internacional en horario Prime cada miércoles. Hoy día el tema es Ecuador, porque no es solo Ecuador, es la debilidad de la democracia en muchas partes de América Latina, estas muertes cruzadas, estos enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, cuando hay mucho que analizar entonces, así que nos reencontramos después de CNN Tiempo. Miércoles 24 de mayo. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.